Hola, soy Antonio y en esta noche oscura y misteriosa los llevaré a un viaje a través de relatos aterradores de camioneros que cruzaron las carreteras de México. Prepárense para historias de encuentros extraños, criaturas inquietantes y experiencias que desafían la lógica. Acompáñenme mientras desvelamos los misterios que se esconden en las sombras de estas rutas solitarias. Siéntase a voluntad para ajustar conforme necesario. Era una noche oscura y húmeda en el campo de Veracruz, México, cuando mi compañero de trabajo y yo, Manuel, decidimos hacer una entrega urgente. Habíamos estado conduciendo durante horas y la carretera desierta parecía interminable. La luna apenas iluminaba el camino y el sonido de los grillos llenaba el aire con un murmullo inquietante. La atmósfera era pesada, como si algo estuviera a punto de suceder. Mientras avanzábamos, notamos que el camino se volvía cada vez más estrecho y lleno de baches. De repente, el camión se detuvo en un charco de barro. Intentamos acelerar para salir, pero las ruedas giraban en vano, hundiéndose más en la tierra. En medio de nuestra frustración, algo llamó nuestra atención desde la oscuridad. Una figura extraña caminando sobre dos patas se acercaba lentamente hacia nosotros. No podía creer lo que veía. Era una criatura alta y delgada, con una postura inquietante y unos ojos que brillaban como dos faros en la noche. El miedo se apoderó de nosotros mientras observábamos cómo la criatura avanzaba con movimientos lentos pero decididos. Su piel era de un color grisáceo y parecía estar cubierta de una especie de pelaje ralo. No podía entender qué era aquello. Nunca había visto nada parecido en mi vida. Mi compañero y yo intercambiamos miradas de terror. Ambos sabíamos que teníamos que salir de allí, pero el barro nos mantenía atrapados. Con cada paso que daba la criatura hacia nosotros, sentía que mi corazón latía más rápido. No podía evitar pensar en las historias que había escuchado sobre seres sobrenaturales que acechaban en la oscuridad del campo. En un impulso desesperado comenzamos a orar en voz alta, pidiendo protección y ayuda divina para salir de aquella situación aterradora. La criatura se detuvo por un momento, como si estuviera escuchando nuestras súplicas. A medida que continuábamos orando, notamos que la criatura parecía dudar. Se quedó inmóvil durante unos segundos, observándonos con esos ojos penetrantes. Era como si estuviera evaluando nuestra reacción, esperando a ver si nos atreveríamos a salir del camión. El aire estaba cargado de tensión. Cada segundo parecía una eternidad mientras luchábamos contra el pánico. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la criatura dio un paso atrás. Con movimientos lentos y cautelosos comenzó a retroceder hacia la oscuridad del bosque cercano. A medida que se alejaba sentí un alivio abrumador mezclado con incredulidad. ¿Realmente habíamos logrado asustar a esa cosa? Pero no podía dejar de preguntarme qué era exactamente lo que habíamos visto. Cuando finalmente logramos liberar el camión del barro y continuar nuestro viaje, ambos estábamos en silencio, procesando lo que acabábamos de vivir. La carretera seguía siendo desierta y oscura, pero ahora había una sensación palpable de inquietud en el aire. Miré por el retrovisor varias veces, temiendo ver a la criatura nuevamente acechando detrás de nosotros. A medida que avanzábamos hacia nuestro destino, no podía evitar pensar en las historias sobre seres extraños que habitaban los rincones oscuros del campo mexicano. Esa noche me di cuenta de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, fuerzas sobrenaturales que pueden estar al acecho justo fuera de nuestra vista. Finalmente llegamos a nuestro destino al amanecer, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. Nunca olvidaré aquella noche aterradora ni la sensación de ser observado por algo desconocido. Desde entonces he evitado conducir solo por esas carreteras solitarias. Siempre miro por encima del hombro, como si esperara ver aquellos ojos brillantes mirándome desde las sombras. Era una noche oscura y silenciosa en el desierto de Sonora, México. Y yo, José, un camionero de 42 años, estaba en medio de un largo viaje hacia la frontera. La carretera se extendía ante mí como una cinta negra, iluminada solo por los faros de mi camión. Había estado conduciendo durante horas, disfrutando del suave murmullo del motor y la soledad que me ofrecía la ruta. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se convertiría en una pesadilla. Después de un par de horas, empecé a notar un furgón blanco que me seguía a lo lejos. Al principio, pensé que era solo otro conductor en la carretera desierta, pero a medida que pasaban los minutos, el furgón se acercaba más y más. No importaba cuánto acelerara o cuántas curvas tomara, siempre estaba ahí, a una distancia inquietante. La sensación de ser observado me invadió y un escalofrío recorrió mi espalda.
Miré por el retrovisor y vi las luces del furgón brillando intensamente en la oscuridad. La tensión aumentó cuando decidí hacer una parada en una gasolinera solitaria. El furgón también se detuvo a unos metros de mí y mi corazón latía con fuerza mientras salía del camión para llenar el tanque. Miré hacia el furgón y vi a un hombre dentro, su rostro oculto por la sombra. La atmósfera se volvió densa. Podía sentir su mirada fija en mí. Decidí no darle importancia y rápidamente regresé al camión, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Continué mi viaje, pero el furgón blanco no se fue. Se mantenía a una distancia constante detrás de mí, como si estuviera esperando el momento perfecto para acercarse. A cada kilómetro que avanzaba, la ansiedad crecía dentro de mí. Recordé historias que había escuchado sobre camioneros desaparecidos en esa misma ruta, historias que hablaban de furgones blancos que acechaban a sus víctimas antes de hacerlas desaparecer para siempre. La idea me aterrorizaba. Finalmente, después de horas de conducción angustiante, decidí desviar hacia un camino rural que llevaba a un pequeño pueblo. Pensé que quizás podría perder al furgón en las calles estrechas y oscuras del pueblo. Sin embargo, cuando giré en la esquina vi el furgón blanco detenerse justo detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que no podía quedarme allí. Aceleré nuevamente y tomé un camino hacia las montañas cercanas. La carretera se volvía más estrecha y llena de baches mientras me adentraba en el desierto, pero el furgón seguía mis pasos, como un depredador acechando a su presa. En un momento dado, decidí estacionar y esperar a ver qué hacía el conductor del furgón. Me escondí detrás de unos arbustos mientras observaba su vehículo. Lo que vi fue aterrador. El hombre salió del furgón y comenzó a caminar hacia mí con una linterna en mano. Su figura era alta y delgada. Su rostro aún estaba cubierto por la sombra de su gorra. El miedo me paralizó mientras pensaba en qué hacer. De repente, escuché un susurro detrás de mí. «Ayúdanos». Era una voz débil y angustiada que parecía venir del viento mismo. Me volví rápidamente y vi 3 figuras pálidas entre los árboles. Eran los fantasmas de 3 estudiantes desaparecidos que había escuchado mencionar en las noticias meses atrás. Sus ojos estaban vacíos y sus rostros mostraban terror. Comprendí entonces que el furgón blanco estaba relacionado con su trágica desaparición. Algo sobrenatural estaba sucediendo allí. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia mi camión y arranqué el motor con todas mis fuerzas. El hombre del furgón comenzó a gritar mientras yo aceleraba por la carretera polvorienta hacia la libertad. Las figuras seguían apareciendo entre los árboles, susurrando mi nombre como si supieran que yo era su única esperanza. Finalmente llegué al pueblo donde había visto a los policías antes. Frené bruscamente frente a ellos y les conté todo lo que había vivido esa noche aterradora. Los oficiales me miraron con incredulidad al principio, pero cuando mencioné el furgón blanco y los estudiantes desaparecidos, sus rostros cambiaron. Juntos regresamos al lugar donde había visto al hombre del furgón y las figuras fantasmales. Para mi sorpresa, encontramos el vehículo abandonado con evidencias claras dentro, pertenencias personales de los estudiantes desaparecidos esparcidas por el suelo. Los oficiales comenzaron a investigar mientras yo observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque nunca entendí completamente lo que sucedió aquella noche ni cómo esos espíritus habían llegado hasta mí pidiendo ayuda, sabía que había hecho lo correcto al acudir a la policía. Desde entonces he evitado esa carretera oscura y solitaria. Sin embargo, cada vez que miro hacia atrás en mi vida como camionero, no puedo evitar recordar aquella noche aterradora con el furgón blanco acechando en la oscuridad. Era una noche oscura y silenciosa en las carreteras de Puebla, México, cuando decidí hacer una entrega más antes de regresar a casa. Soy Sara, una conductora de camiones de larga distancia, y esa noche estaba sintiendo el cansancio acumulado de días en la carretera. Mientras avanzaba por un camino solitario, vi a un hombre desaliñado haciendo señas al costado de la carretera. Su aspecto era descuidado, con ropa arrugada y sucia, pero parecía desesperado. A pesar de la advertencia que siempre me había hecho sobre recoger a extraños, no pude dejarlo allí. El hombre, que se presentó como Ricardo, me dijo que se había quedado sin gasolina y necesitaba un aventón hasta la gasolinera más cercana. Su voz temblaba ligeramente, y aunque parecía nervioso, insistió en que solo quería llegar a un lugar seguro. Acepté darle un aventón, pensando que no podía ser tan malo ayudar a alguien en apuros. Sin embargo, mientras conducía, empecé a sentirme incómoda. A medida que pasaban los minutos y los kilómetros, noté que estábamos pasando por los mismos lugares una y otra vez. Las luces de los faros iluminaban los mismos árboles y señales de tráfico,
creando una sensación inquietante en el aire. Miré a Ricardo por el espejo retrovisor y vi que su expresión se volvía cada vez más agitada. Su respiración se aceleró y comenzó a mirar por la ventana con una intensidad casi desesperada. Pregunté si estaba bien, pero solo me respondió con un murmullo incomprensible. La tensión en el camión era palpable. Sentía como si algo oscuro nos estuviera acechando. Decidí que era hora de detenerme y dejarlo salir antes de que la situación se volviera aún más extraña. Encontré un pequeño claro en el bosque al lado del camino y frené bruscamente. «Aquí está bien», le dije mientras miraba hacia él. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, Ricardo se lanzó hacia la salida sin decir una palabra. Se desvaneció rápidamente en la oscuridad del bosque, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizada por un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Miré hacia el bosque donde había desaparecido y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué había tenido esa extraña reacción? Mientras intentaba calmarme, encendí mi teléfono para buscar la dirección de la gasolinera más cercana, pero mi pantalla parpadeó y se apagó repentinamente. Al llegar a casa esa noche, todavía temblando por lo ocurrido, encendí las noticias locales para distraerme. Lo que escuché me heló la sangre. Un hombre con una descripción similar a la de Ricardo había estado desaparecido durante años en esa misma área. Las autoridades habían estado buscando pistas sobre su paradero desde hacía tiempo. Su familia lo había dado por muerto tras años sin saber nada de él. La historia resonó en mi mente mientras intentaba dormir esa noche. La conexión entre lo real y lo sobrenatural parecía haberse entrelazado en mi vida de una manera inquietante. Reflexioné sobre cómo había confiado en un extraño y cómo esa decisión podría haberme llevado a algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Desde aquel incidente he evitado conducir sola por esas carreteras solitarias y siempre miro por el espejo retrovisor con desconfianza. La experiencia me enseñó que no todo lo que parece ordinario es seguro. Hay peligros ocultos incluso en las situaciones más cotidianas. La sombra de aquel hombre perdido sigue acechando mis pensamientos cada vez que estoy tras el volante. Era una noche fría de otoño en 2018 y yo, Alex, un camionero de 34 años, estaba regresando a casa después de una larga jornada. La carretera desierta se extendía ante mí, iluminada solo por los faros de mi camión. El sonido del motor rugiendo era casi hipnótico y solía aprovechar esos momentos de soledad para reflexionar sobre la vida. Sin embargo, esa noche, la tranquilidad fue interrumpida abruptamente. Después de algunas horas conduciendo, noté un coche detrás de mí. Al principio pensé que era solo otro vehículo en la carretera, pero pronto me di cuenta de que estaba demasiado cerca. El conductor parecía decidido a seguirme, pegado a mi parachoques como si estuviera pegado. Intenté acelerar, cambiando de carril y aumentando la velocidad, pero el coche seguía ahí, parpadeando las luces y tocando la bocina sin cesar. La adrenalina comenzó a subir mientras me preguntaba quién sería ese conductor y por qué me estaba persiguiendo de esa manera. El clima en la cabina del camión cambió. El aire se volvió denso y sentía que mi corazón se aceleraba. Miré por el retrovisor y vi a un hombre al volante. Su expresión era difícil de descifrar en la oscuridad, pero había algo amenazante en su postura. Parecía estar disfrutando de la situación, como si estuviera jugando un juego macabro. A cada curva que hacía, él se mantenía firme detrás de mí, como una sombra persistente que no quería alejarse. Mi instinto gritaba que debía hacer algo. Decidí que necesitaba parar en algún lugar para confrontarlo. Después de unos minutos conduciendo bajo la presión de esa persecución insana, vi una área de descanso a lo lejos. Con una mezcla de alivio y ansiedad entré al lugar y estacioné el camión. Tan pronto como salí de la cabina, el silencio de la noche parecía ensordecedor. La única luz venía de las farolas alrededor y del brillo tenue de la luna. Miré a mi alrededor y no vi señales del coche que me seguía. Cuando me acerqué al vehículo que me había perseguido, una sensación extraña comenzó a invadirme. El coche estaba vacío. No había nadie dentro. El pánico comenzó a instalarse en mí mientras miraba los asientos vacíos y el volante solitario. Fue entonces cuando noté algo perturbador en el vidrio trasero. Un mensaje escrito en niebla espesa como si alguien hubiera usado el dedo para dibujar con cuidado. Las palabras estaban claras. Sé lo que hiciste. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba procesar lo que eso significaba. ¿Qué había hecho? No tenía nada que ocultar. ¿O sí? Recordé un accidente que ocurrió años atrás en una carretera similar. Un accidente que me atormentaba hasta hoy.
La idea de que alguien pudiera saber sobre eso me dejó inquieto y confundido. Miré a mi alrededor nuevamente, pero el área de descanso estaba desierta. Solo el sonido del viento rompía el silencio opresivo. Mientras intentaba recuperar la compostura, miré nuevamente el mensaje en el vidrio y sentí una ola de ira mezclada con miedo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me estaba amenazando? La sensación de estar siendo observado crecía dentro de mí mientras intentaba entender la situación. Decidí entrar rápidamente al camión y salir de allí antes de que las cosas empeoraran aún más. Cuando volví adentro de la cabina y encendí el motor, sentí una presencia extraña a mi alrededor. No era solo el miedo a la situación, era como si algo estuviera a punto de suceder. Mientras conducía lentamente por la salida del área de descanso, miré por el retrovisor una vez más y casi no podía creer lo que vi. El coche vacío ahora estaba parado detrás de mi camión, con los faros encendidos iluminando todo alrededor. La tensión aumentó cuando me di cuenta de que no había nadie dentro nuevamente. Mi corazón se disparó mientras pensaba en todas las posibilidades. ¿Podría ser una ilusión? ¿Un truco de la mente? Pero el mensaje seguía ahí, grabado en mi memoria como una advertencia sombría. Decidí acelerar y dejar ese lugar atrás. No quería saber más sobre quién era ese conductor o cuál era su intención. La carretera delante parecía interminable mientras conducía a alta velocidad tratando de dejar el miedo atrás. Pero aún así, no podía apartar la sensación de estar siendo seguido nuevamente. Miré a los lados de la carretera desierta y vi sombras moviéndose entre los árboles al borde del camino. ¿Eran solo ilusiones creadas por la oscuridad o algo más? Finalmente llegué a casa algunas horas después, exhausto y aterrorizado por todo lo que había sucedido esa noche fatídica. El mensaje aún resonaba en mi mente. Sé lo que hiciste. Intenté olvidar todo esto mientras tomaba una ducha caliente y trataba de relajarme antes de dormir. Pero incluso al cerrar los ojos sentía esa presencia extraña observándome. En los días siguientes todo parecía volver a la normalidad hasta que recibí una llamada inesperada, un número desconocido en la pantalla de mi celular. Dudé antes de contestar. Mi corazón volvió a dispararse cuando escuché una voz familiar al otro lado de la línea. Alex, ¿todavía tienes miedo? Era alguien de mi pasado. Alguien que sabía exactamente lo que había sucedido aquella noche terrible años atrás.